Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el profesor José Torres Soldado del CECATI 142. Hoy nos toca ver en esta clase un carburador del tipo Ford de una sola garganta. Este tipo de carburador vendría siendo el C1YFA o los tipos YF. La única diferencia en este tipo de carburadores de los antiguos y digamos más modernos, entre comillas, ¿verdad?, de los 80s, es porque empezaron estos con la evolución precisamente antes del sistema de inyección. Poquito antes de que empezaran a salir con el sistema de inyección y quitar el carburador, fueron de las últimas generaciones en carburadores. Y voy a decirles la diferencia. Por ejemplo, de acuerdo a un carburador más antiguo que este, opera igual, con su diferencia de que no trae una válvula de purga del canister o de vapores del canister en el carburador, un sistema de lo que vendría siendo una válvula o un motorcito de ralenti que es autoajustable. Tenemos 4 cables, tiene 2 motorcitos aquí, uno que obliga a que salga el vástago y el otro obliga a que entre el vástago, y de esa forma controlar la mariposa de aceleración. Y vamos a tener, o va a aparecer por primera vez, un sensor que se llama TPS. Este TPS, que me dice la posición del acelerador, en este caso de tipo de carburadores, la computadora no va a poder ajustar mucho la mezcla, salvo que gracias a este sensor le va a decir a este actuador en qué posición quiere que esté el acelerador, pero realmente no ajusta mucho la mezcla, no es tanto. Son los primeros, digamos, ensayos que hicieron las empresas para poder empezar a entrar en los sistemas de inyección. Ahora bien, este carburador, de acuerdo a los más antiguos, es que carecían de estos 3 elementos. Es la única diferencia. Lo demás opera exactamente igual. Entonces no hay mucha diferencia. Entonces este tipo de carburadores se utilizaron en los 6 cilindros. Hubo uno muy específico, el Capri, que lo sacó en el 4 cilindros, pero no fue muy aceptado por la gente, por lo tanto ya no se siguió operando. Pero este tipo de carburador duró solo los 6 cilindros en línea, en los 2 tipos de 6 cilindros, operando durante mucho tiempo. Bueno, vemos que este tipo de carburador nada más tiene una sola garganta. Vamos a empezar a ver. Vamos a ver que en la parte superior vamos a tener unos elementos, los mismos elementos que vamos a tener en todos los carburadores. Les digo, el carburador, independientemente si es cuadrado, redondo, triangular o como sea, contiene casi los mismos elementos, salvo que tiene elementos que le pueden ayudar a que su funcionamiento sea mucho mejor, y que a la hora de que el motor o el vehículo se encuentra funcionando, lo hace más eficiente. Recuerden que todos los adelantos técnicos que se le han incrementado al vehículo no es con el fin de que sean más económicos. Todos los elementos técnicos que se le agregan o se le han agregado a través del tiempo a los motores o a los vehículos son con fines de contaminación. Si el vehículo reduce sus índices contaminantes, lo hacemos en la forma de operación mucho más eficiente. Por lo tanto decimos que consumen menos combustible. No, un vehículo de 5.0 litros va a consumir lo mismo exactamente, sea de carburador o sea de inyección. Lo único que hacen es que es más eficiente. Y lógico que la mezcla que queman casi se quema en su totalidad, por lo tanto eso se traduce en potencia y en eficiencia. Ok, ¿qué tenemos en la tapa de arriba? Tenemos lo que vendría siendo el filtro de combustible. Este filtro
es el que va a entrar hacia la cuba del carburador, y si lo vemos que es metálico. En su interior va a tener un carboncillo que va a tener una filtración. Los agujeritos se miden en micras. Entre más pequeñas sean las micras en la filtración, el orificio obvio que sería más pequeño, por lo tanto los residuos que pueden llegar a contaminar la gasolina, pues se detienen ahí en partículas mucho más pequeñas. Ok, vamos a tener aquí lo que les comentaba, una valvulita o electroválvula comúnmente conocida. Esta electroválvula, si se fija que aquí tenemos un sistema, no es otra cosa nada más que una especie de purga del mismo canister para poder todo lo que las emanaciones desde el tanque de combustible dentro de la cuba del mismo carburador, se trata que esos vaporcitos que desprenden el combustible sean quemados. En lugar de que vayan hacia el exterior, los queme el mismo motor. De esa forma no emitimos hidrocarburos crudos hacia la atmósfera, ya que esto llega a tener un fuerte impacto en la contaminación. Ok, tenemos lo que habíamos comentado anteriormente, lo que vendría siendo la mariposa del ahogador. Si se fijan, aquí tenemos también el diafragma. Ese habíamos hablado con él, que nosotros cómo lo podemos checar, ¿verdad? Si se encuentra en buen estado o no, ¿eh? Si yo lo presiono aquí y tapo el orificio que es donde toma, debería quedarse pegado. Pero si se fija que se regresa, quiere decir que el diafragmita que está aquí en medio ya no funciona. Hay que cambiar este elemento. Ahora bien, aquí voy a tener lo que vendría siendo el termostato del ahogador o del estrangulador, y lo vamos a tener eléctrico. Pero si se fijan aquí, les voy a enfocar más, este tipo ya no es autoajustable, ya no lo puedo ajustar. Trae aquí, no trae tornillos, trae una especie de remaches para evitar que las personas lo muevan, y no se va a ajustar de esa forma. ¿Cómo lo voy a ajustar? Entonces aquí traigo un tornillito, aquí en la parte interna, aquí, y ese tornillito es el que me va a obligar a que se ajuste un poquito, pero ya sin mover a este elemento que vendría siendo el resorte bimetálico. Y aquí tenemos la conexión. Este opera con 12 voltios. Este también opera con 12 voltios, ¿sí? Una corriente y una tierra. Y aquí tenemos nada más la corriente, y la tierra la hace a través del cuerpo del mismo carburador. Ok, en la parte inferior, lo que les decía en comparación a los otros videos de los carburadores, aquí vamos a tener un elemento, si se fijan, el tipo de flotador. Este flotador es metálico. Estos desgraciadamente salieron del mercado porque llegaban a filtrarse, a separarse la soldadura, y llegaban a inundarse. Entonces este flotador ya no funcionaba ni operaba como debía de ser. De hecho, este tipo de carburadores, la marca Tomco tiene en existencia flotadores